Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de Doctores Online en Te Veo Diferente. Hoy traemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de disfunción eréctil y para eso está aquí con nosotros el experto, mi amigo, el doctor Christian Heyer, es cirujano urólogo. Christian, bienvenido. Muchas gracias, Roberto, y como siempre es un gusto estar aquí. Y aquí a mí me está tocando ya ver estas nuevas instalaciones que están súper bonitas. Sí, está súper padre aquí la nueva locación. Estamos en el mero corazón de Cabo San Lucas y el lugar está súper bonito. Ya les tocará ver en otros programas diferentes escenarios del mismo hotel. Súper recomendado. Y bueno, entrando ya al tema que es muy común, yo creo que es muy subdiagnosticado por lo difícil que somos a veces los hombres para ir al doctor, tal vez, ¿no? Pero vamos a empezar con definir qué es la disfunción eréctil. Pues mira, Roberto, al final de cuentas como bien lo dices, es un problema muy común. Sin embargo, cuando no sabemos que realmente tenemos el problema es cuando llega a haber esta cuestión de que no se diagnostica o a lo mejor pues no acuden al menos a pedir ayuda, ¿no? Pero básicamente la disfunción eréctil es la dificultad para poder generar o para poder mantener una erección de manera satisfactoria que permita tener relaciones sexuales y sobre todo en cuestión de penetración, que permita una penetración adecuada, ¿no? Entonces básicamente si nos basamos en el concepto, eso es dificultad para generar, para mantener o ambas, ¿no? Porque hay Ok. personas que batallan para poder generar y ya que la tienen, pierden la erección. Entonces, básicamente ese es el principio de la disfunción eréctil. ¿Existe algún tiempo predeterminado? Digo, yo sé que es algo muy difícil, ¿no? Es la pregunta, pero ¿existe algún, pues, ración de tiempo que podamos decir, esto es normal mantener la erección o esto es anormal o cómo se puede medir ahí? Generalmente, eh, uno de los grandes problemas con los que me estoy enfrentando y muchos de los urólogos que por ahí nos ven no me dejarán mentir, es las falsas expectativas con respecto al tiempo de la erección. Y Ok. precisamente ese es uno de los problemas por los cuales de repente tenemos pacientes que llegan, doctor, es que tengo problemas para poder mantener la erección. Ah, sí, ¿y cuánto es el tiempo que duras? No, pues es que 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con ese paciente? Que tiene una falsa expectativa del tiempo de la duración Ok. de una erección. Y esto está dado en gran medida por la pornografía. Ok. Entonces, en la pornografía y películas estas que son surrealistas, a final de cuentas, eso es lo que ha generado un trastorno en cuanto a la percepción de lo que es normal. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto es normal? Se estima que más o menos el promedio de una relación, y por relación específicamente estoy hablando al tema de penetración. Obviamente la relación sexual involucra mucho más, ¿no? Y puede ser mucho más duradera. Pero específicamente hablando de penetración, más o menos es un rango entre 4 a 8 minutos aproximadamente. Eso es como lo promedio. Ahora, esto dependerá de muchas situaciones, dependerá a veces del grado de excitación que tenga el varón, el grado de excitación que tenga la pareja y obviamente también a veces este famoso y a lo mejor mal llamado jugueteo previo que se da antes de la penetración también es algo que puede llegar a influir, incluso el mismo deseo sexual que pueda llegar a tener el varón puede llegar a influir también en el grado en el tiempo que dura la erección y por tanto también la penetración. A veces el mismo tipo de estimulación, cierto cambio de posición, o sea, es muy variable, ¿no? Y un mismo varón puede decir, bueno, pues hay ocasiones en las que tiene una duración de 4 minutos y hay ocasiones en las que tiene duraciones de 15 minutos o de 20 minutos o de media hora. Varía y una misma persona puede tener toda este espectro de tiempo, ¿no? Ok. No es como que siempre va a durar lo mismo. Y hay muchos varones que se estresan de eso, ¿no? Es que de repente duro es y de repente 4 minutos o de repente 5 minutos. Y si a eso le sumamos esas falsas expectativas que se tiene en cuanto a la duración, pues obviamente eso genera cierto trastorno y cierta ansiedad. Ok, entonces, bueno, seguramente como muchos otros, ¿no? O sea, a lo mejor en cirugía plástica o estética también, o sea, de ver tanto pues las redes sociales o la televisión, o sea, se genera este trastorno
pero es más bien psicológico, ¿no? O mental, más que funcional como tal de la persona. O sea, con respecto al tema de la duración, sí a veces es un tema psicológico. Ahora, si nos vamos un poquito al tema de las causas de la disfunción eréctil, porque sí existe, o sea, sí hay factores orgánicos que pueden desencadenar en una disfunción eréctil. Ahora, hablando a grosso modo, cuando estamos hablando de disfunción eréctil, tenemos que reconocer y saber que se divide en dos principales causas. Una son las causas orgánicas y otras son causas psicológicas. Ahora, las causas orgánicas por lo general van acompañadas de un poco de factor psicológico. Okay. A todos los hombres nos puede llegar a afectar cuando empezamos a tener problemas de erección por un motivo orgánico, a todos los hombres nos llega a pegar un poquito la parte psicológica. Entonces, casi siempre parte de la evaluación tenemos que evaluar no solo nosotros como médicos, no solo la parte física, sino también un poquito la parte psicológica y derivar o acompañar la evaluación junto con un psicólogo o un sexólogo. Okay. Ahora, haciendo o desglosando un poquito dentro de las partes de las causas orgánicas, tenemos tres principales, ¿no?, que pueden llegar a ser las que al menos aquí en México vemos más frecuentemente: hipertensión, obesidad, diabetes, sedentarismo, bueno, ya me estoy pasando de las tres, dislipidemias. Esas 5 causas son las que mayormente pueden influir en una persona para poder desarrollar disfunción eréctil. Y lo vemos muy común aquí en México, principalmente, pues sobre todo la diabetes e hipertensión, que es uno de los grandes problemas de salud pública que tenemos. Y a eso pues tenemos que ver algunas otras causas, ¿no? Por ejemplo, la utilización de algunos medicamentos como antidepresivos, algunos antihipertensivos, algunos problemas neurológicos que pueden llegar a afectar también el tema de la calidad de la erección, antecedentes quirúrgicos de algunos pacientes o antecedentes oncológicos, por ejemplo, temas de cáncer de próstata y que ese paciente haya sido operado de un cáncer de próstata. Okay. Definitivamente es un factor que puede influir en el tema de la erección, o que hayan tenido algún tipo de radioterapia en la zona pélvica y que eso de alguna manera pueda condicionar un daño en los nervios que nos ayudan a generar la erección. Entre otras cosas, ¿no? Es una lista un poquito más compleja, pero eso es lo más común. Ahora, la parte psicológica, tenemos que saber que obviamente tenemos una cuestión de ansiedad, depresión y todo el espectro de trastornos ahí que puedan estar involucrados. Yo en esa parte no me meto tanto, sin embargo sí interrogo, ¿no? Por ejemplo, cómo está la relación en pareja, cómo si ha generado el tener problemas de disfunción, si ha estado generando problemas en cuanto a en cuanto a la dinámica de pareja. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que el varón por algún motivo tuvo un par de malos días en los cuales no pudo llegar a generar una buena erección, y entonces esto de alguna manera puede empezar a generar ciertas dudas y cierta desconfianza en su pareja, ¿no? Ciertos miedos ocultos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces empieza a haber reclamos por parte de la pareja. O ya no me quieres, o a lo mejor ya no te gusto, o a lo mejor ya no me ves bonita, o estás viendo a otra. O tienes otra pareja. Sí. Entonces empiezan a salir esos miedos, y a veces eso genera un conflicto de pareja. ¿Qué es lo que sucede con el varón que está teniendo este problema? Dice, bueno, pues es que a la próxima sí o sí tengo que cumplir bien y tengo que tener una buena erección, porque si no voy a tener un problema. Y eso genera un grado de estrés, y el grado de estrés también desencadena en que la persona tenga disfunción eréctil. Como factor orgánico, se me olvida, y esa es otra de las causas súper frecuentes y que estamos viendo cada vez más, es el estrés. Y eso generalmente lo estamos viendo en personas jóvenes, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en disfunción eréctil, pensamos en gente ya de 50, 55, 60 años, y dices, no, pues sí, pues es normal, ¿no?, que ya por edad ya esté teniendo disfunción. Pero no, ahora lo empezamos a ver en varones de 35, 40 años que en teoría de forma orgánica no deberían de estar teniendo ningún problema. Pero porque por las situaciones de estrés que se viven actualmente, el varón, hay un desequilibrio hormonal
y ese desequilibrio hormonal de alguna manera desencadena también en que estén teniendo problemas en cuanto a la erección. No manches, pues son súper frecuentes, ¿no? Si ponemos todas las causas, o sea, al menos uno, no sé, de los 30 años en adelante, ¿quién no va a tener estrés? Y luego si le sumas obesidad, pues no sé, dislipidemias, medicamentos, depresiones, más las causas psicológicas, o sea, sedentarismo, por eso es tan frecuente este tipo de problemas. ¿Y qué tan común es? O sea, ¿en realidad es frecuente De hecho, o no es tan sí, frecuente? hay estadísticas que nos hablan que a partir de los 50 años, más o menos al menos un 50% de los varones va a presentar algún grado de disfunción eréctil. Algún grado puede ser desde algo leve que ocasionalmente no esté teniendo buena calidad en las erecciones o que no pueda generarlas o que no pueda mantenerlas. Pero también se dice que si esto lo vamos prolongando y vamos viendo las estadísticas y que hombres por arriba de los 70, 75 años, más de un 80% van a tener algún grado de disfunción eréctil, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer esa estadística y viendo la cantidad de población que tenemos, pues obviamente la cantidad de personas que sufren de algún grado de disfunción eréctil es muy alta. Y estas cifras, la tendencia es que conforme va pasando el tiempo, vayan creciendo todavía más. Sí. ¿Por qué? Porque también nuestra población se está haciendo una población vieja, se está haciendo una población ya que sin tantos niños. Entonces el grueso de nuestra población es una población que va a empezar a tener todo este tipo de enfermedades crónico-degenerativas y que por ende estamos esperando que también de alguna manera vayan a desarrollar algún grado de disfunción eréctil. Así es, o sea, la población va a tener algún componente orgánico y aparte agregado lo psicológico, ¿no? O el estrés, que también es orgánico. Yo hubiera pensado que sería más psicológico, pero tienes razón, es una causa orgánica. Y no sé si sea mi apreciación, pero creo que cada vez más es más común el estrés. O sea, en tiempos modernos siento que es más común el estrés laboral, a lo mejor de familia, a lo mejor, no sé, académico. Definitivamente, algo que influye de manera significativa en esto, en el tema del estrés, es el grado de inmediatez que ahora tenemos, ¿no? Ahora todo tenemos que resolverlo para allá. Antes, pues existía el tiempo de que, pues todo era como, tenía como más tiempo para realizarse, todo era más lento, podría hacerse más lento, pero ahora con el uso de la tecnología empezamos a ver que todo es un grado de inmediatez impresionante. ¿Quieres pedir algo, comprar algo? Pues entras ahí a tienda en línea y compras, ¿no? ¿Quieres pedir algo de comida? Y entonces eso de alguna manera, ¿qué es lo que hace? Que tengamos mucho menor tolerancia a la frustración, que tengamos mucho menor tolerancia a que las cosas no se hagan rápido, que no se hagan en la forma en la que tenemos. Y si se fijan, ¿cómo estamos hablando de una cosa que aparentemente no tiene nada que ver con la disfunción eréctil? Pero al final de cuentas, es el entorno. Todo ese entorno y mucha gente que está trabajando está pegada al celular, aunque está de vacaciones, aunque ya está fuera de su trabajo, ay no, ya mandaron mensaje del trabajo, ya mandaron mensaje de aquí. Y todo es inmediato. Y nosotros como médicos, y ya te mandaron, o sea, antes el médico cerraba su consultorio y se iba y pues ya hasta mañana me enteraré de qué es lo que pasa o una urgencia. Pero ahora te siguen llegando mensajes o te siguen llegando laboratorios entonces todo eso hace que no terminemos de completar periodos de descanso, de relax, de relajar la mente de alguna manera. Y eso es estrés, eso es estrés, eso es estrés. Entonces, eso definitivamente ahora las nuevas generaciones lo están viviendo todavía más, ¿no? Ese grado de inmediatez de que el trabajo tiene que estar ya hecho, porque si no lo haces tú, hay otros 20 que lo pueden hacer, entonces toda la gente está con un grado de estrés permanente impresionante. Wow. Pues sí, tiene que aumentar por lógica, ¿no? Y bueno, ¿qué tipos de tratamiento existen para la disfunción eréctil? Bueno, es bien sabido que existe como terapias o como tratamientos de primera línea, y eso ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Las famosas pastillas. Dentro de las pastillas pues existen varios grupos, dependiendo de qué es lo que estemos buscando nosotros como médicos atender o cómo es lo que estemos buscando, el efecto que busquemos en el paciente. Ahora, es importante, y esto es lo que yo digo, aquí en México no hay una regulación para el uso de las pastillas para disfunción eréctil. Entonces cualquiera puede ir a comprar la pastilla, tengas 18, tengas 20, tengas 45, tengas 60 años, cualquiera puede comprar pastillas.
no hay una regulación para qué personas hay qué personas realmente lo utilizan o no. Entonces, el uso de medicamentos creo que sí debería estar parcialmente regulado y su utilización debería de ser regulada por médicos especialistas. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos medicamentos no son la cura para la disfunción eréctil. Eso es algo que hay que entender, que los medicamentos que tenemos a la disposición actualmente para disfunción eréctil no son cura, sino simplemente lo único que hacen es mejorar un poco el flujo de sangre, pero no te van a dar una cura para el problema. ¿Por qué? Porque realmente la disfunción eréctil, lejos de ser un diagnóstico, es un síntoma. ¿Es un síntoma de qué? Pues de alguna de todos estos problemas que estamos teniendo. De hecho, actualmente la Asociación Americana del Corazón, la American Heart Association, ya cataloga la disfunción eréctil como un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, estamos hablando que entonces la disfunción eréctil no es per se un diagnóstico, es un síntoma de que hay algo mal. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, el que una persona tenga disfunción eréctil nos está hablando de que hay algo que tenemos que buscar en el cuerpo que no está bien, ya sea en la cabeza, ya sea a nivel orgánico, ya sea porque un medicamento está dando sus efectos secundarios, ya sea porque lo que sea, pero es un síntoma a final de cuentas. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que muchos pacientes lo único que se hacen es pues, tomarse el medicamento y entonces están nada más haciendo como un parchecito, pero realmente no estamos buscando cuál es la verdadera causa. Un remedio temporal y estás retrasando un diagnóstico o un tratamiento efectivo. Entonces el tratamiento realmente debería estar enfocado en tratar de corregir la causa subyacente a la disfunción eréctil. Y ese es el trabajo difícil que de alguna manera yo tengo, porque muchos pacientes, no, doctor, yo venía a que me recetara la pastilla nada más. Y cuando le digo, no, pues tienes que hacer dieta, tienes que bajar tus niveles de azúcar, de colesterol y además ponerte a hacer ejercicio. Uy, no. Entonces, el gran tema de la disfunción eréctil y el manejo integral de la disfunción eréctil debería involucrar toda la parte orgánica y realmente nosotros como urólogos no nada más centrar nuestro tratamiento en que el pene, en que el pene tenga una buena erección, sino debería estar enfocado en que valoremos de manera integral a ese paciente y veamos que si tiene que tener una atención psicológica la tenga de manera adecuada, que si tiene que tener una terapia de pareja tenga una terapia adecuada de pareja, que si tiene que tener un control de la hipertensión pues se maneje con los antihipertensivos que no te generan disfunción eréctil. Entonces todo eso debería ser una verdadera consulta urológica, una verdadera consulta para disfunción eréctil. Ahora, regresando al punto de esta pregunta, que es cuál es el tratamiento. Bueno, las pastillas es parte del tratamiento sintomático que nos ayuda a mejorar el tema de la calidad de las erecciones. En la actualidad hay una nueva terapia que de alguna manera lo que nos hace, y esa sí va un poquito enfocada a mejorar una de las cuestiones que están generando la disfunción eréctil, que son los problemas vasculares, es la terapia de ondas de choque. Esa terapia de ondas de choque favorece o lo que hace es generar nuevos vasos sanguíneos en el interior del pene. Entonces, pacientes que con hipertensión, diabetes, problemas del colesterol, triglicéridos, están teniendo ya problemas en la circulación, en la microcirculación, bueno, con este tratamiento, además de obviamente corregir los factores que predisponen, con este tratamiento lo que estamos haciendo es favorecer o mejorando el flujo de sangre en el interior del pene, para que obviamente pues pueda tener relaciones de manera un poquito más espontánea sin tener que andarse tomando la pastilla, o que si toman la pastilla, y hay pacientes que aún tomándose dosis muy altas de medicamento porque se automedican, dicen, no, pues una no jaló, pues con dos. He tenido pacientes que toman hasta 3 pastillas y yo digo, no sé cómo no se ha infartado o le ha pasado algo, pero solitos se automedican. Eso es a lo que yo voy con que los medicamentos deberían de estar restringidos con una prescripción, pero bueno. Con la utilización de esta terapia, lo que buscamos que haya mejorar el flujo de sangre, ¿no? Existen medicamentos o existen terapias que, por ejemplo, también son inyecciones intracavernosas. Los cuerpos cavernosos son estos cilindros que se llenan de sangre para generar la erección. Entonces, la inyección va directamente aplicada ahí en los cuerpos cavernosos con una aguja muy, muy chiquita. Se inyecta el medicamento y eso va a estimular la erección. Es un tratamiento muy efectivo, pero que tiene ciertos desventajas, ¿no? Llámese, la desventaja es que
es un medicamento que tiene que estar en refrigeración. Ok. Entonces, pues no es como que sale la espontaneidad de que si vas a cenar y te llevas tu frasquito en tu hielerita. Sí, no, exacto. Entonces, esa es una de las causas, esa es de las cosas que tiene de inconveniente. El que te tengas que estar inyectando, algunos pacientes no lo ven como muy agradable, pero bueno, la terapia tiene que estar un poquito individualizada. No podemos decir que todas las terapias son iguales para todos, ¿no? Además, bueno, medicamentos orales, la terapia de ondas de choque, Los medicamentos los inyectados. Existen las bombas de vacío. Las bombas de vacío, ¿qué es lo que hace? Es meter el pene en un cilindro en el cual va a generar un vacío y ese vacío va a jalar sangre al interior del pene y eso genera la erección. En el momento en que ya está en un buen grado la erección, se pone una liga en la base, precisamente para no permitir que haya un retorno de la base de la sangre que ya entra en los cuerpos cavernosos, y esto de alguna manera mantiene una erección. Se permite tener una relación sexual entre 5 a 10 minutos, que es lo ideal, que no se utilice más de ese tiempo, porque al final de cuentas estamos generando isquemia. Sí, sí. Entonces, yo bromeo con los pacientes, le digo, no vaya a ser que se les olvide y pase como la cola de los perritos que después se les cae. Sí, imagínate, te quedas dormido con la liga puesta. Y entonces, esa es otra, ¿no? El tema de la bomba de vacío. Y como una de las terapias que tienen mayor tasa de efectividad, pero que es una terapia que tenemos que está muy bien dirigida, debe estar muy bien dirigida, es la prótesis de pene, ¿no? La prótesis de pene no suena como que te van a poner como una robótica, ¿no? La verdad es que no, es poner adentro de los cuerpos cavernosos unos cilindros que van a simular esa erección de alguna manera, ¿no? Okay. Hay unas nuevas bombas que lo que hacen es que tienen un reservorio que se esconde en la parte de atrás del pubis, okay. y de ahí ese reservorio tiene agua, y en el momento en el que vamos a tener relaciones sexuales se activa un mecanismo, y ese mecanismo es el que va a llevar el agua desde el reservorio hacia los cilindros, genera la erección, tiene relaciones sexuales, terminas de tener relaciones sexuales y con el mismo botón regresas el agua hacia el reservorio y se pierde la erección. Entonces esa era la famosa bombita que creo que Andrés García hizo famosa. Entonces, ¿y son placenteras las relaciones sexuales con prótesis? Sí. O sea, a final de cuentas aquí lo único que cambia es el mecanismo por el cual se genera la erección, pero la sensibilidad no se ve alterada. No se pierde. El paciente también llega al orgasmo, exactamente igual que en una relación normal. Probablemente en un principio, en los primeros encuentros sexuales de una persona que tiene la prótesis, sienta diferente, porque obviamente sí hay una modificación discretamente anatómica de cómo se siente y cómo se ve el pene, pero en cuanto a la sensibilidad externa de la piel, no se modifica, no ¿no? se Porque debería está en la modificar piel. en ese sentido, ¿no? Entonces esa es la más efectiva. Si me preguntas cuál es la más efectiva de todas, es esa, pero sí debe ser reservada para casos en los cuales ya ninguna de las otras terapias funcionó. Una es por el tema del costo, y dos es que es un procedimiento que de alguna manera es irreversible. Si una persona que ya va para una prótesis de pene, a final de cuentas, para que nosotros podamos poner esos cilindros en el interior del pene, estamos destruyendo que destruirlo lo natural. Toda la parte de tejido eréctil, todo el tejido que normalmente se llenaría con sangre, lo estamos destruyendo para sustituirlo por esos cilindros que se introducen, ¿no? Sí, ya lo creo. Una de los mitos que te iba a preguntar aquí, ¿los afrodisíacos sirven? O sea, los alimentos afrodisíacos, no sé, alguna actividad o algo. Mira, la verdad es que no encontraba específicamente un estudio que diga, ¿sabes qué? La almeja chocolata de la Baja Sur es la que, que la que funciona. Imagínate, serían millonarios ahí en la Paz, y aquí estarían como millonarios. No hay estudios específicamente que digan, este tipo de alimentos sirve como un estimulante para la actividad sexual. Sin embargo, es parte de la cultura, ¿no? O sea, desde la cultura china, los japoneses, incluso me parece que en los egipcios ya tenían ciertos afrodisíacos y ciertos alimentos que aparentemente
generaban un mayor deseo o generaban un mayor placer al momento de tener relaciones sexuales. Ok. Específicamente no te podría decir de alguno, pero pues es la cultura general, ¿no? Que algunos alimentos del mar pueden ayudar mucho para este tema, sobre todo de deseo sexual, más que de la libido. Ahora, sí hay algunas sustancias y algunos multivitamínicos que pueden llegar a generar o a mejorar un poquito temas de circulación y todo esto. Se ha visto que algunos antioxidantes también pueden tener cierto efecto positivo en cuanto a la calidad de las erecciones, pero volvemos a lo mismo. Ninguno de estos, no tenemos hasta el momento una cura específica para el tema de disfunción eréctil. Tenemos más bien que entender que la disfunción eréctil es un síntoma de algo más. Ok. Entonces, cuando tratemos ese algo más y hagamos una rehabilitación, que eso es lo que yo muchas veces platico con los pacientes, la forma en la que yo te voy a tratar es una rehabilitación y vamos a ver qué tanto rehabilitamos otra vez la función eréctil del pene. Pero tenemos que también tratar la causa que te está generando el problema, porque si no la tratamos, pues yo te puedo estar rehabilitando, pero vamos a estar cayendo en el mismo círculo, Claro. ¿no? Con lo de la terapia de ondas de choque es lo mismo, o sea, he tenido pacientes que tienen sus niveles de glucosa demasiado elevados. Digo, primero tenemos que controlar la glucosa porque de nada sirve que formemos nuevos vasos sanguíneos y con el descontrol de tu diabetes hagamos o haya una tendencia a que Se pierdan se pierda todo eso, eso, esos avances es en la ilógico. formación. Exactamente. ¿Fumar marihuana ayuda? No, Está hecho, ese mito urbano muy, muy común, ¿no? al contrario. Se ha visto que fumar marihuana sí puede llegar a generar disfunción eréctil. ¿Qué es lo que sucede con la marihuana? La marihuana, de alguna manera, hay un momento en el que puede llegar a estimular la sensación y los sentidos. Ok. Entonces, una persona pues, puede estar más receptiva al tacto, puede estar más receptiva a los aromas, puede estar más receptiva a muchas cosas, ¿no? Entonces, que esa experiencia de incrementar los sentidos puede hacer que sea más placentero y de alguna manera que esa persona sienta que hay un mayor grado de excitación y por ende pudiera generar una mejor erección en algún momento. Pero fumadores crónicos o consumidores crónicos de marihuana se ha visto que tienen problemas de erección. Ok. Además, que la marihuana con su uso crónico también puede llegar a generar una deficiencia en los niveles de testosterona. Entonces, pues sí, a lo mejor tendrás mucha sensación, pero si te está tumbando la testosterona sí sabemos que influye y favorece a que haya mejores niveles de erección. Entonces todo tiene que funcionar como relojito para tener una, pues una erección o una función eréctil ideal, ¿no? Yo Normal. tengo pacientes de 80 el paciente de mayor edad que tengo en tratamiento, entre comillas, de mantenimiento, es un paciente de 83 años, 84 años, con una vida sexual activa que muchos envidiarían. Increíble. O sea, me 84. dice, no, pues de ser posible, pues tengo 3 encuentros sexuales por semana y todo bien. Y entonces, cuando muchos pacientes me dicen, no, pues es que yo ya estoy viejito, yo ya no puedo. Le digo, pues no puede porque no quiere. Porque, o sea, si realmente cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestros hábitos, cuidamos nuestra mente, podemos llegar incluso a tener una edad avanzada y seguir teniendo una vida sexual activa de manera satisfactoria. Ahora, obviamente que conforme va pasando los años, también nuestra producción de testosterona puede ir disminuyendo. Y como dije, la testosterona es un factor súper importante para que pueda haber que haya deseo sexual, que haya energía, que haya calidad de las erecciones, que haya, o sea, masa muscular. Son muchos factores positivos que tiene la testosterona. Entonces, con la edad es normal que vayan disminuyendo esos niveles de testosterona. Una persona que no se checa o que no hace sus check-ups rutinarios y que no sabe que sus niveles de testosterona están bajos, es la representación esa que todo mundo tiene de las caricaturas de una persona, de un viejito. Una persona cansada, malhumorada, el gruñón que se enojan y todo este rollo. Obviamente con pérdida de la masa muscular, todo flaquito, sin energía, sin fuerza. Todo eso
que se le olvidan las cosas. Eso es la representación de una persona con déficit de testosterona. Y si hablamos desde el punto de vista sexual, pues es una persona que probablemente tenga disfunción eréctil. Entonces, si nosotros a ese paciente, a esa persona, lo detectamos que anda con niveles bajos de testosterona y empezamos a arreglarlo, todos esos desbalances de los que ya hablamos hace ratito, y arreglamos también su nivel de testosterona, probablemente sea una persona que pueda continuar con su vida sexual prácticamente normal. Ok, sin tanto uso O de medicamentos, o a lo mejor con el uso de medicamentos, pero con dosis bajas o con una pequeña ayudita, ¿no? Porque tampoco hay que satanizar a los medicamentos. Claro. Otra de los mitos o preguntas, ¿existe una hora del día ideal, no ideal, sino que donde funcione mejor la calidad de erección masculina? Fíjate que es muy chistoso porque en esta semana creo que eres la tercera o cuarta persona que me pregunta lo mismo. Y sí, en los hombres tendemos a tener un mayor desempeño o mayor deseo sexual en la mañana. Y eso tiene un factor hormonal igual, nuevamente relacionado con la testosterona. Nuestro pico de testosterona y nuestro pico de cortisol, uno de nuestros picos más altos en el día, es precisamente entre 6 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces el hombre generalmente busca el momento en el que está más, es más fácil que pueda llegar a tener un buen encuentro sexual, es en la mañana. Sin embargo, en las mujeres es al contrario, generalmente las mujeres es en la noche. Okay. Y de hecho, pues para los que nos vean, pues por ahí pueden poner ahí sus comentarios, a ver, que voten. A ver qué opinan. A ver qué opinan, a ver si me equivoco o no. Pero normalmente los hombres tienden o buscan tener encuentros sexuales en la mañana. ¿Por qué? Porque también en la noche los niveles de testosterona son más bajos, por ende también baja su nivel de energía. Obviamente pues el tema de todo el día en el trabajo, el estrés, todo este rollo, pues hace que realmente lleguen con muy poca energía en la noche y entonces, sí, o sea, no digo que no van a tener, pero si me preguntan cuál es el mejor momento para que el hombre tenga un desempeño sexual más satisfactorio, es en la mañana. En la mañana. Complicaciones del abuso de las pastillas. Bueno, hay que entender que si alguna de estas personas tiene un tema de disfunción eréctil y como habíamos platicado hace ratito, la American Heart Association, los cardiólogos de Estados Unidos y a nivel mundial, ya saben que la disfunción eréctil es un factor de riesgo cardiovascular. Okay. Si este paciente no ha sido previamente valorado y estamos viendo que a lo mejor pueda tener algún tipo de problema a nivel coronario, de las arterias del corazón. De las arterias del corazón, exactamente. Si ese paciente está con un abuso o una sobredosis de este tipo de medicamentos, pueden caer en un infarto. Y ese es el gran mito que existe acerca de las pastillas, ¿no? Así es. Que dicen, no, pues se infartó el viejito. El viejito, pues en lo que venía ya se iba, ¿no? Entonces, Pero es cierto, entonces es cierto. Es cierto. Por enfermedades preexistentes y por una serie de... Eso es a lo que yo voy con que el uso de las pastillas tendría que estar restringido. Okay. Con una prescripción médica, por lo menos que alguien diga, no, pues mira, este paciente apenas si puede respirar. No le voy a dar un medicamento, o sea, es un fumador crónico que tiene enfisema pulmonar, anda hipertenso. Pues ese paciente mejor lo mando primero al cardiólogo para ver si, al menos sin pastillas, a ver si podría hacer algún tipo de actividad física. Okay. No vas a poner a una persona con esas condiciones a correr una carrera de 3 kilómetros. El tener relaciones sexuales de manera intensa representa como una actividad física importante. Entonces no vas a someterlo a un estrés de esa calidad si no tiene las condiciones necesarias físicas. Okay. ¿No? Lo estás exponiendo a que se infarte. Y ahora, si a eso le sumamos el uso de estos medicamentos, incrementas un poquito más el riesgo y obviamente pues es posible que se pueda infartar. Entonces, hacer ejercicio también es un beneficio para la función adecuada. Entonces, estamos platicando que el sedentarismo es un factor de riesgo, lo contrario al sedentarismo pues es la actividad física, ¿no? Que tengan algo de actividad física. ¿Qué se recomienda? Por lo menos unos 25 minutos en una caminata, no que te eleve tu frecuencia cardíaca a un máximo, pero que sí se mantenga. Hay unas reglas
que los cardiólogos saben específicamente cómo medir cuál es tu frecuencia cardíaca mínima para poder, de actividad física que tienes que hacer, de frecuencia cardíaca que tienes que mantener para que sea un trabajo aeróbico Efectivo. efectivo, exactamente. Se nos está acabando el tiempo. Bueno, aparte de evitar las causas, ¿qué otros tips nos puedes dejar para los que nos escuchan? Pues sobre todo que pierdan la pena. A final de cuentas, Que acudan que acudan a una valoración. Hay muchas veces que he tenido pacientes que realmente vienen y son preguntas las que tienen, pero que a veces ni siquiera ni los amigos se las saben resolver. Mucha de la información que hay en internet es más para espantar a los pacientes y generalmente es para venderles algo, ¿no? Entonces les tratan de vender que la pastilla ahora negra, que ahora la pastilla azul, que ahora la pastilla... Y que a final de cuentas probablemente ni siquiera lo necesitan. A veces lo que necesitan es una terapia de pareja, ¿no? A veces lo que necesitan es que resolver conflictos de pareja antes de tomar un medicamento. Entonces, que pierdan la pena, y también este mensaje no solo va para los hombres, sino también para las parejas de esas personas que están sufriendo de este problema, que los apoyen, porque muchas veces piensan, es que yo soy el problema. Okay. Pues no, el problema pues lo tiene él, pero pues necesita de mi apoyo, pues ¿sabes qué? Pues hay que ir a consulta, hay que ir a una valoración y no generar un problema adicional, ¿no? Sí, así es. Creo que esos serían como de los tips y obviamente pues cada caso es muy particular. Hay, como te digo, o sea, hay que tener un interrogatorio de la parte física, orgánica, hay que indagar un poquito aparte de la vida personal, de la parte psicológica de esa persona y entonces con base en eso podemos ahora sí decir, ¿sabes qué? Pues el tratamiento ideal es este o el tratamiento ideal va para acá y entonces se hace algo a la medida, ¿no? Entonces el tratamiento es individualizado para cada paciente. Necesitas hacer toda esta serie de estudios e interrogatorios para poder llegar y atacar la causa. No solamente dar así un parchecito, como dices. Y entender que la disfunción eréctil nuevamente es un síntoma, no es un diagnóstico real. Perfecto. Pues nos quedamos sin tiempo, Cristian. Esperemos poder volver a contar con tu participación pronto. Dejamos por ahí el teléfono donde podemos consultar, es 624-23-844-91, repito, 624-23-844-91. En redes sociales, en Instagram es Urology Guys, repito, Urology Guys es con G-U-Y-S-S, la parte que dice Guys. ¿Y dónde te podemos encontrar para consulta? Estoy en San José del Cabo, estoy en el Hospital H+, y aquí en San Lucas estoy aquí en la plaza donde está el Home Depot. La clínica se llama Healthy Cabo. En Healthy Cabo. Perfecto. Pues ya escucharon, acudan con el experto, señoras, lleven a su marido, no se estresen, no se desesperen. A mí me toca muy frecuente, ¿no? O sea, mis pacientes de ultrasonido, por ejemplo, que los lleva la señora porque los hombres somos malos pacientes, o sea, no vas hasta que ya de plano tienes mucho dolor abdominal, en mi caso, ¿no? Es cuando la señora lleva al marido porque ya no puede, entonces igual así como esto, ¿ok? Lleven a su esposo si no quiere ir él por iniciativa y nos lo van a agradecer. Sí, aparte pues los beneficios es para los dos. Así es, es algo que van a aprovechar los dos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima.